Entonces, Génesis capítulo 3. Vamos a hacer un recorrido también, porque esto tenemos que mantenerlo conectado cada vez que damos una clase con la que sigue. ¿Sí? Entonces, como aprendimos en las dos últimas clases, en Génesis 3 tenemos la caída del hombre. ¿Ok? Eso está claro. La caída del mundo, por así decirlo. El pecado entra, el mundo se infecta, el pecado infecta toda la creación. Y en la respuesta que Dios da a la caída, leímos maldiciones, sentencias, que están establecidas ahí en el versículos 14 al 16 de este capítulo 3 de Génesis que leímos la clase pasada, ¿se acuerdan? Hoy vamos a llegar hasta el final del capítulo. Y vamos a retomar, pero quiero que retomemos la lectura para que tengamos un buen escenario para nuestra enseñanza hoy. Desde el versículo 14, vamos a leer. Entonces, si alguien nos lee Génesis 3, desde el capítulo 14 hasta el 24, hasta el final del versículo 14 hasta el 24. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto de esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gracias. Amén. Para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, listo, habíamos estudiado entonces hasta el versículo 19, ¿se acuerdan? Hasta el punto donde dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hasta ahí llegamos hace 8 días. Recuerden, toda pregunta vale, sobre todo, aquí estoy viendo caritas nuevas. Si no entiendes, levanta la mano: no entendí. Tienes toda la opción de hacerlo, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a concentrar en los versículos del 20 al 24. Y les recomiendo a los que no pudieron ver las clases pasadas que las vean para que no se me queden colgados, porque van a oír cosas que ya hemos pasado por allí, ¿sí? Entonces, esta parte del 20 al 24 es una parte pequeña pero increíble de la escritura. Ahí está llena de mucho significado. En estos versículos tenemos esencialmente los elementos de la salvación, los elementos de la redención que Dios pone en marcha apenas el hombre cae, ¿sí? De la caída del hombre, ahí puestos por ahí. Sí. Hay una mesita acá, al lado de ahorita hay una mesita y hay Biblia.
como tenemos gente bien joven, entonces repito el comentario. Se valen las preguntas, no entendí. Muy bien, gracias por mudarse. Ok, continuamos. Entonces, les decía que la caída de la humanidad, la caída del hombre, todo lo que hoy vivimos, todas las situaciones que el mundo muestra hoy, están descritas al comienzo del capítulo 3 de Génesis. Estamos todos en el capítulo 3 de Génesis, estamos entre el versículo 20 al 24. Pero en el principio de ese capítulo, ahí está la caída del hombre, y el plan para redimirlo está al final del capítulo 3, en una secuencia inmediata. El hombre cae, Dios inmediatamente actúa, ¿sí? Como lo vimos en la clase pasada, que Dios es un Dios que no puede esperar. Dios es un Dios que no espera días, que no espera semanas, Él no anda esperando años, no. En medio de las circunstancias de la caída, tanto del hombre como de la mujer, y en medio de la maldición de Satanás, Dios incrusta ahí la buena noticia. Eso veíamos hace 15 días, ¿no? Y ahora vamos a ver en este pedacito del 20 al 24, Génesis 3, 20 al 24, cómo el Espíritu de Dios, con muy pocas palabras, puede darnos una revelación tan increíble del Evangelio. Del Evangelio, en estos cortos versículos, ¿sí? Entonces son 5 versículos del 20 al 24 que contienen los componentes necesarios de la salvación. Y obviamente apuntan a Cristo, desde Génesis. Ahora, ¿cuáles son esos 4 componentes? Son 4. La fe. Esto es como para pregunta de quiz. Son 4 componentes que son necesarios en la salvación. La fe, la esperanza, la fe y la esperanza por parte del hombre. Y la expiación y la seguridad de parte de Dios. Vamos a mirar de qué se trata esto. ¿Sí? Entonces, si tomamos la fe, la expiación, la seguridad y la esperanza, ahí tenemos esencialmente en estos componentes la suma de elementos de la salvación, sin dejar nada por fuera. Y vamos a encontrar esos 4 elementos en los versículos 20 al 24 de Génesis 3. ¿Sí? La salvación de los pecadores, de esta humanidad caída, su rescate del pecado y de la muerte y del juicio, siempre han sido por fe. Siempre han sido por fe. Siempre han incluido una esperanza. Y siempre han sido a través de la expiación y de la seguridad que Dios nos da. ¿Sí? Entonces, la obra de Dios es proveer expiación, y vamos a ver qué es eso, y seguridad. Y nuestra respuesta a eso es fe y esperanza. ¿Sí? Entonces, obviamente lo que hoy sabemos sobre estos aspectos de la salvación a través de las Escrituras va mucho más allá de los conceptos básicos que vamos a ver revelados aquí. ¿Sí? Como estudiamos las Escrituras y conocemos la obra revelada de nuestra salvación, pues nuestro entendimiento de la fe salvadora, de la esperanza salvadora, de la obra expiatoria de Cristo, para nosotros ya es completa hoy, ya sabemos qué pasó, ¿sí? Y eso nos trae seguridad como creyentes. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Nos trae seguridad del propósito, del poder de Dios, porque está revelado completamente en el Nuevo Testamento. Así que obviamente todo eso no se revela completamente aquí en Génesis 3, ¿sí? Pero nos ayuda a comprender más y más y más, y a medida que vamos estudiando las Escrituras, vamos conociendo más de Génesis en adelante. La Biblia no va del error a la verdad, ¿sí? La Biblia no va de que al principio era un error y luego no, pero sí va de lo incompleto a lo completo, ¿sí? No hay que defender ningún error en la Biblia, porque ahí solo hay verdad. Pero la historia no está completa desde el principio. Por ejemplo, la Biblia no va de la ley a la gracia, porque siempre habrá ley de Dios, aún en el tiempo del Antiguo Testamento y aún hoy día.
Y siempre ha habido la gracia de Dios, aún en el tiempo del Antiguo Testamento, aún en el tiempo de hoy, siempre ha habido, ¿sí? Pero va de una comprensión limitada al principio a una comprensión completa de las cosas al final. ¿Ahí me van siguiendo? ¿Sí? Incluso para un buen estudio de Génesis, si usted estudia Génesis como lo estamos haciendo, se requiere toda la plenitud de las escrituras para entenderlo. Uno diría, no, no sé si se han dado cuenta que uno estudiando Génesis nos tenemos que ir allá al Nuevo Testamento, a toda la escritura para entenderlo bien, ¿sí? Y vamos ahora entonces a ver esas 4 palabras que les dije. Entonces, los 4 aspectos de la redención que se desarrollan en este pasaje y que lo hacen explícitamente, ¿sí? No es que está ahí implícitamente, no, explícitamente están dados. Entonces, la primera de la que vamos a hablar es la fe. Todos sabemos que la salvación es por gracia, ¿no? A través de la fe, ¿sí? Nosotros no somos salvos por obras. Eso está claro, creo que lo hemos entendido mucho. Y si tienes dudas sobre eso, hay que estudiar sobre eso. Somos salvos por la fe. Todos entendemos eso, ¿cierto? Diría yo que la mayoría. Pero como hay chicos, ¿podrías explicar eso? Es que me puedo extender. Sí. Algo, sí, pero nuestra salvación se basa en creer en la obra de Cristo, en lo que hizo Jesucristo para salvarnos, no en todo lo que seamos capaces de hacer. ¿Sí? La búsqueda de llegar a Dios y de regresar a Él no va a lograrse nunca por muy buenas obras que tú hagas si tu fe no está puesta en Cristo. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que dice, no, yo oro bien, yo le doy plata a los viejitos, ayudo a pasar la calle y hago esto, entonces yo sé que tengo el cielo ganado. Y la palabra nos dice, no, es por la obra de Cristo que tú estás en el cielo. Ahora, esa fe tuya en Cristo va a hacer que tú hagas esas obras, porque al final Él va a medir tu fe con base en las obras, pero no por las obras en sí tenemos fe. Entonces eso es lo que tenemos que entender allí. Sí, alcanzamos a aclarar un poquito eso, ¿no? Ahora, si tuviéramos que definir la fe, más allá de lo que nos explica la Biblia, en el sentido de nuestra salvación, yo diría que la fe es creer en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cierto? La fe es creer en la palabra de Dios. Es creer en la palabra de Dios. Fíjense en esto. En cualquier punto de la historia bíblica, si usted ha leído la Biblia, si la va a leer, tenga en cuenta esto. En cualquier punto de la historia de la redención de la humanidad, creer la palabra de Dios significaba creer lo que Dios había dicho hasta ese momento. ¿Sí o no? Esto es como básico. Nosotros creemos en toda la escritura porque estamos viviendo cuando ya quedó completa. Ya fue completada. ¿Cómo sabemos que está completa? En Apocalipsis capítulo 22, del 18 al 19, hay algo que un ángel le dice a Juan. Leamos eso. ¿Sí? Apocalipsis 22, del 18 al 19. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y el 22 es el último capítulo de Apocalipsis, entonces no te vas a perder. Apocalipsis 22, 18. Entonces, como es el último capítulo del último libro de la Biblia, es fácil de llegar. Y dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, ojo que usted piense que todavía... El 18, 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, usted no le puede añadir ya a la revelación nada más, ¿sí? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, ya todo está. Ni le quita, ni le ponga, ni le quite. Vivimos en ese tiempo. Por eso tenemos ese entendimiento, ¿sí? Toda la revelación ya se completó. Y por eso es que nosotros la podemos mirar en todo su contexto. Podemos estudiar la Biblia así. Pero la gente que vivía en tiempos de Génesis, por allá, cuando se creó el universo, ¿sí? No podía creer cosas que no estaban escritas, que no habían sido escritas. Y obviamente no habían sido reveladas. Por lo tanto, la fe, en ese entendimiento,
era creer lo que Dios había dicho hasta ese momento. Sigue siendo así, ¿sí? Cualquiera que fuera la revelación divina, la fe era aceptar y creer eso. Tener confianza en la palabra que da Dios, ¿sí? En la promesa que nos dé Dios, de que todo lo que Él dice es verdad. Eso es lo que hacían los hombres en ese tiempo. Y ese tipo de fe lo vemos en el versículo 20, que vamos a estudiar de Génesis 3, ¿sí? Pero permítanme retroceder un poquito antes de eso en Génesis 3. Cuando Adán y Eva fueron creados y fueron colocados en el jardín, ellos creyeron en Dios. Me van a entender por qué los quiero llevar allá para llegar a ese punto de todos estos componentes. Ellos caminaron, hablaron con Dios al aire del día, decía ahí, ¿sí? Confiaron en Dios, estaban en comunión con Dios, oyeron a Dios y le creyeron lo que Él dijo. Y así era su vida, ¿sí? Y ellos respondieron a la manera como Dios se comunicaba con ellos. Pero luego, como dice Génesis 3 en el versículo 1, llegó una serpiente. La serpiente les dijo mentiras acerca de Dios. Que Dios era imperfecto, que Dios era defectuoso, que Dios era celoso, que Dios no quería que ellos conocieran el bien y el mal, porque entonces se iban a volver iguales a Dios, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y que Dios no quería competencia. Estas son las palabras más o menos de Satanás. Y también les dijo, ¿saben qué? Dios les mintió. Porque cuando Él dijo que si comen de ese fruto morirán, no, Satanás dice, no van a morir. Ese es Satanás. Entonces Satanás viene y le dice primero a Eva, Eva le cree y luego Adán cree, ¿sí? Le creyeron que Dios era un mentiroso. Le creyeron que Dios era deshonesto, que era defectuoso. Satanás los convenció de que no se podía confiar en Dios. Porque es que Dios les está ocultando algo bueno, muchachos. Vean, la verdad, Dios no está de su lado. Porque Él les está restringiendo el gozo. No nos deja gozar la vida. ¿Ustedes no oyen eso hoy? Yo no voy a la iglesia porque es que no me dejan hacer esto. No, es que Dios me restringe el gozo. ¿Sí? Ese es Satanás. Y no solo eso. No solo eso. Vean, Dios tiene este defecto, decía Satanás. Él no quiere que ustedes sean igual a Él. Y además no dice la verdad, porque ustedes no van a morir. Eso es mentira. Entonces ahí están, yo no sé si sentados o parados, Adán y Eva en el paraíso, ¿sí? Creado por el mismo Dios en el jardín del Edén, en medio de todo lo bueno que Dios había hecho y que Dios había provisto para ellos, ahí en ese paraíso de la perfección, y comienzan a creerle a Satanás y a no creerle a Dios. Eso fue lo que hicieron. Han experimentado la perfección de Dios, han experimentado la comunión con Dios y ahora no confían en Él, por lo que les dice la serpiente. Y están allí mismo, en su presencia, porque Dios estaba en la presencia de ellos, ¿sí? En ese momento, cuando dejaron de creer lo que Dios había dicho y comenzaron a creer lo que decía Satanás, salieron catapultados a la depravación. Si usted quiere leer la doctrina de la depravación humana, es que el ser humano cayó en lo más profundo de su depravación. Allá nos perdimos. Fueron catapultados al pecado, al dolor y a la muerte. ¿Por qué? Porque dejaron de creerle a Dios y empezaron a creerle a Satanás, sutilmente. Recuerden que Satanás todo lo hizo muy sutil. Entonces ellos se encontraron en consecuencia, como leímos comenzando el versículo 14, malditos. Malditos por Dios. Esa es la caída. La mujer es maldecida por el dolor de parto. ¿Recuerdan lo que leímos? Y que eso se extendía al dolor que ella siente en el cuidado de sus hijos, se extiende hacia allá. Y es maldecida por el conflicto en el matrimonio, ya que ella trata de tomar el lugar de autoridad en el matrimonio y su marido trata de anularla. Esa es la maldición en Génesis 3:16. Así pasa. El hombre entró en conflicto y en la maldición de tener que trabajar con el sudor de su frente. No era que antes no trabajaba, sino que ahora le va a costar, ¿sí? Para conseguir comida y ganarse la vida.
Entonces, trabajando a duras penas, este hombre está en campos tóxicos, en lugares... Mire, uno no se imagina cómo era el mundo creado por Dios en su perfección. Pero yo le decía a mi esposa en estos días, veníamos en el bus, en la buseta, y nos vamos para Jamundí, pasamos por todos esos cañaduzales. Y yo le preguntaba a ella, ¿tú crees que si se deja de sembrar caña en todos estos cañaduzales, qué pasa con esa tierra? ¿Se llena de qué? De maleza. Esa es la caída de la tierra. O sea, cuando el hombre cae, se maldice toda la tierra, ¿sí? Y entonces el hombre tiene que pelear con eso. Le cuesta, porque la maleza es resultado de la maldición, ¿sabía usted eso? Porque va a salir por encima. Espinos y cardos tendrás que manejar, le dice Dios a Adán. ¿Sí? Entonces, todo esto sucedió porque no le creyeron a Dios, pero algo sucede en el versículo 20, Génesis 3:20, que tiene que cambiar nuestra concepción de lo que le pasó a Adán y Eva y cómo les terminó yendo a Adán y Eva. Algo tenemos que ver. Génesis 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era, ¿qué? La madre de todos los vivientes. Fíjense lo increíble de esta declaración. El nombre Eva viene del hebreo Java, que significa vida, o quien da vida. ¿Sí? Esto es un claro contraste con la sentencia de muerte que acaba de imponer Dios. Dios acaba de imponer muerte y Adán llama a su esposa vida, ¿sí? Porque es que Dios les dijo que cuando comieran de ese fruto iban a morir. Y el principio de la muerte entró en acción inmediatamente después del pecado, ¿sí? Y ahora Adán llama a su esposa por nombre Eva, porque era la madre de todos los vivientes. ¿Sí ve el contraste? Entonces, en primer lugar es claro que la promesa de la creación en Génesis 1:28, de tener hijos, de llenar la tierra, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Esa no fue abolida en la caída, porque dice va a ser la madre de todos los vivientes. Ahí queda claro eso. Y en segundo lugar, Adán sabía entonces que iba a venir vida del vientre de su esposa. Allí él lo supo. ¿Sí? ¿Y cómo lo supo? Vuélvase usted al versículo 15 de Génesis 3. ¿Sí? Porque ahí dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la de ella. O sea, la mujer va a tener simiente, descendientes. ¿Sí? O sea, Dios le dice a Satanás, entre ti y la mujer, esa mujer es Eva. Como vimos en la clase pasada. Y entre tu simiente, Satanás, y la simiente de ella, ¿sí? Va a haber enemistad. Y entonces Adán ve esa promesa y basado en la promesa, Adán sabe entonces que va a haber simiente en su esposa. ¿Sí? ¿Pillamos hasta ahí? Sí. Este es el punto de inicio del cumplimiento de esa profecía. Una simiente que llegaría hasta la venida del Mesías, la verdadera simiente de la mujer que es Jesús. ¿Sí? Y también entiende Adán entonces que la simiente que saldrá de su mujer va a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Sí? Que fue el que causó toda esa destrucción allí en el paraíso. Entonces Adán mira eso y voltea y le dice a su esposa, entonces ahora te vas a llamar vida, Eva. ¿Sí? La llamó Eva. Esta es una respuesta de Adán a la sentencia de castigo de Dios. Confiar ahora en la promesa de Dios de traer a través de su esposa una simiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente y que va a rescatar a la humanidad de la tiranía de Satanás. ¿Sí? Entonces la mujer producirá vida. Y sigue así, ¿no? Hasta hoy. Aquí hay muchas. ¿Sí? Entonces Adán le llamó vida, Eva. Y no solamente, sino que ella va a ser la madre de todos los vivientes. Y por lo tanto de ella va a salir quien triunfará sobre Satanás y va a restaurar el paraíso y va a recuperar la gloria perdida en la caída. ¿Sí? Ese hecho de que Adán nombre a su esposa vida, Eva, es una afirmación de que entonces Adán le cree a Dios la promesa del versículo 15. ¿Sí la pillan?
Adán le está creyendo a Dios que la simiente de la mujer va a estar en enemistad con Satanás y le aplastará la cabeza. Él lo cree. Él lo cree. Y por eso le da a su mujer ese nombre. Y la llama vida. La victoria sobre Satanás, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte va a venir a través de la simiente de mi mujer. Porque ella es la madre de todos los vivientes. Y ahora te llamo Eva. ¿Sí? Es tan bonito. Entonces, esa es una declaración de fe. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque es que Eva, mire, Eva en ese momento no era la mamá de nadie. Y además de que no era la madre de nadie, no había nadie más en el mundo, en el universo, eran ellos dos solitos. Y Dios dice que de ella va a salir una simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Y Adán, al darle ese nombre, afirma esa promesa de Dios es verdadera. Está empezando Adán a volver. Entonces, implícitamente, ahí Adán está declarando que él desea que Satanás, que fue el que los llevó al pecado, termine con la cabeza aplastada. Él lo está prácticamente declarando implícitamente. Entonces, lo que ha pasado aquí es que Adán ha regresado al lado de Dios. ¿Sí? Adán le cree a Dios ahora. Esto es puramente un acto de fe. Estamos hablando de la fe, ¿cierto? Porque nunca antes había nacido nadie hasta ese momento, ¿no? Ya cierro aquí para escucharte. Hasta ese momento nadie había nacido. ¿Cómo así que no? No, Adán fue creado. Y Eva fue creada del costado de Adán. Nunca nadie hasta ese momento había nacido. No se había producido vida de un ser humano. Pero entonces Adán le cree a Dios de que de Eva saldrá toda la vida, todas las vidas. Y entre ellos va a haber alguien, él, como veíamos en la clase pasada, que aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Entonces, así que nombrar a su esposa, vuelvo, insisto, vida, Eva, fue una expresión de su fe en la palabra de Dios. Dicho de otra manera, Adán creyó en la salvación que Dios había prometido. ¿Sí? Y esto fue, escuchen bien, hasta donde fue posible, en ese momento, un acto de fe en la palabra de Dios. Exactamente. ¿Soco? Sí, es que en la traducción de Dios habla hoy dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Entonces, yo aquí hay o sea, veo cómo la creencia que tuvo Adán acerca de creerle a Dios, cuando Adán tuvo fe y creyó en la descendencia, que iba a haber una descendencia, por eso le puso el nombre de Eva. Correcto. Y esa es la misma promesa, ¿sí? Que le hizo, bueno, yo digo que la misma, puede que no, que esté equivocada. La misma promesa que le hizo a Abraham, cuando le dijo que mirara las estrellas y que su descendencia iba a ser tan grande como todas las estrellas. Todo se refiere, si ustedes quieren quedarse con algo en su corazón alguna vez, todo en la Biblia se refiere a Cristo, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y Abraham tenía que ver con la fe en la salvación a través de un Mesías. Cristo no es un nombre. Cristo es la palabra Mesías en griego. Entonces el Cristo, el Mesías, como se decía en griego, ¿sí? Iba a venir y iba a traer salvación. Por eso cuando tú me pediste que aclarara la salvación por la fe, esto es, Adán ya cree en la salvación a través de la fe, no a través de lo que él vaya a hacer. Él ya está convencido, no es lo que yo haga, es lo que este Dios fiel, misericordioso, que me dijo que si yo comía iba a morir, y aquí estoy. Además de eso me hace esta promesa, Señor, yo creo en esa promesa. Voltea y le dice, mi amor, de ahora te llamarás vida. Yo me imagino que tiene que haber algo de entusiasmo en Adán ahí, en ese momento después de semejante caída. Pero no solo entusiasmo, sino ahorita vamos a ver unos sentimientos de Abraham, ¿no? Entonces, miren, Adán, ¿qué está declarando aquí? Adán está diciendo, yo te creo, Dios, yo te creo. Yo creo tu promesa. Yo creo que la simiente vendrá, Dios. Y creo que la simiente va a aplastar a la serpiente. ¿Por qué creía eso Adán? Porque ahora ha llegado a creer en Dios, ¿ah? Y no en Satanás.
como le creyó en su momento. En cierto sentido, esa es la fe en Cristo, invisible hasta ese momento, ¿sí? Fe en el Cristo muy a lo lejos todavía de su venida. No con la claridad del Nuevo Testamento, como la tenemos nosotros hoy. Ni siquiera con la claridad provista más tarde en el Antiguo Testamento a medida que las profecías se acercan a Cristo, ¿sí? Y son más explícitas. Pero la esencia de la fe es simplemente creer todo lo que Dios ha revelado hasta ese momento. Y eso es todo lo que ellos tenían en ese momento. Sí, hablando de la fe. Entonces, y esto era lo más lejos que podía llegar la fe de Adán y Eva. No tenía nada más, nada escrito siquiera. Creer que Dios es verdadero, creer que Dios habla con verdad y que Dios va a traer una vida para aplastar a su enemigo. Y Adán lo cree. Eso es lo mejor, él lo cree, ¿sí? Hebreos, el libro de Hebreos que está en el Nuevo Testamento, habla de eso en el capítulo 11. Desde el versículo primero dice que de esta clase de fe, dice, si usted lee ahí en Hebreos 11:1, por esta clase de fe. ¿Cuál? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice Hebreos 11:2, dice, porque por ella, Hebreos 11:2, si usted lo tiene ahí, porque por ella, o sea, por esta clase de fe, alcanzaron buen testimonio de parte de Dios los hombres antiguos. Así dice Hebreos. ¿Alguien la lee en otra versión? Hebreos 11:2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los hombres antiguos. ¿Quién tiene otra versión? Esta es la de Reina Valera. ¿Tú tienes ahí otra versión? Ah, ok. Daniel tiene otra versión, ¿cierto? Hebreos 11:2. Hebreos 11:2. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. ¿Bien? Por esa clase de fe, la gente de los antiguos tenía una buena reputación delante de Dios. O sea, Dios aprobó a todos los que confiaron en Él. Esa palabra aprobada está en Dios habla hoy. Ok. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Eso, Dios los aprobó, ¿sí? Y Adán fue el primero. Como decía ahora Paul, Adán fue el primero. Esta es la primera ilustración de un hombre que viene a Dios por fe, creyendo todo lo que Dios ha dicho. La primera, y aparece aquí en Génesis 3. Ya entró el pecado en el mundo, porque en Génesis 1 ya entró, ya pasó lo de la serpiente, ya pasó todo el caos, ya. O sea, Adán ya lo sabía bien. Él estaba allí cuando cayó el mundo y cuando entró el pecado y todo eso. Pero hay esperanza, porque viene uno que va a destruir a Satanás. ¿Sí? Dios va a traer vida para triunfar sobre el mal. Esa es la esperanza. Eso es todo lo que tenían Adán y Eva. Eso es todo lo que Dios había revelado hasta ese momento y no había nada más. Y Adán creyó eso y le fue contado por justicia. Igual que en Génesis 15 cuando dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Adán creyó lo que Dios prometió, como Abraham creyó lo que Dios dijo, y eso es lo que Dios siempre ha requerido de nosotros, que le creamos. Para ello y para nosotros, creer en el Evangelio es lo que Dios requiere porque esa es la plenitud de su revelación. Entonces el mandato original de ser fructíferos, de multiplicarse, de llenar la tierra de hijos, ahí está vigente todavía. Ahí sigue vigente. Y uno de los que nacerán de los lomos de Eva traerá salvación, traerá redención, aplastará la cabeza del enemigo Satanás. Yo creo que para este momento Adán y Eva ya odian a Satanás. Ya están en un momento donde odian a Satanás. Están experimentando el paraíso perdido. Se perdió. Están malditos. Ya están sintiendo los efectos de la maldición. Ya Adán empieza a sudar. Ya tienen conflictos matrimoniales. No. Ahí. Y ahora se mueven al lado de Dios. Se mueven al lado de Dios. Y abandonan su confianza en Satanás y ponen su fe en Dios. Y permítanme decir que en este punto, este acto de Adán y Eva abarca algo que se llama arrepentimiento. Y les voy a decir por qué hay arrepentimiento. Porque ellos tienen que dejar de creer en Satanás para creer en Dios. ¿Sí o no? Eso es rechazar lo que Satanás dijo acerca de Dios y volver a la verdad de Dios, la verdad que Él les declaró.
Y eso es volver siendo reflexivos. Usted no vuelve así, bueno, ya te crees. No, uno vuelve reflexivo sobre su pecado. Y entiende eso. O sea, nos equivocamos. O Eva, o Adán tendría que haber dicho a Eva, me equivoqué, porque él era el responsable. Ellos nunca pidieron perdón, Señor, por la equivocación que hicieron. Ellos en este acto están mostrando arrepentimiento. Pero no pidieron perdón. Porque ellos ya no dicen, no Señor, fue la mujer que me diste. Y Eva no está diciendo, no, es que la serpiente me engañó. Ellos simplemente están diciendo, frente a la promesa de Dios, yo creo en esa promesa de Dios. Yo creo, y tú te vas a llamar Eva. Eso es un acto de arrepentimiento. No necesita la Biblia decir siquiera que no, y lo dijeron explícitamente. Porque aquí lo que yo veo es fe, y es una fe penitente. O sea, miren esto, en los corazones de Adán y Eva había miedo, ya. Dice que ellos tuvieron miedo cuando cayeron en pecado. Primero, miedo. Lo dice la palabra. Hay culpa. Señor, me engañó, yo comí, fue ella, todo. Hay culpa. ¿Entienden la promesa? Y eso es lo que tiene que llevarlos al quebrantamiento. La palabra no nos dice, pero en mi corazón yo puedo entender que ahí hay llanto y tristeza de Adán y Eva. Porque la embarraron. Y eso es llanto, eso es tristeza, eso es desesperación. Por eso se vuelven, eso es arrepentimiento, se vuelven de creer en Satanás y elegir el pecado a creer de nuevo en Dios y desear seguirlo y seguir su palabra. Eso es un verdadero arrepentimiento. Incluso yo me arriesgaría a decir más. Hay quienes dicen no lo vuelvo a hacer y lo siguen haciendo. Estos de verdad están diciendo no lo voy a hacer, perdón Señor. Porque están cambiando. Ahora sí le creen a Dios. Entonces podríamos decirlo de esta forma. La actitud, no la palabra, la actitud de Adán fue la que cambió dramáticamente hacia Dios. Y también hacia Satanás, porque no es que Dios ahora te creo, pero seguimos de amigos. No, no más. Cambió con Dios y con Satanás. Ya no le iba a creer más al mentiroso que trajo todo ese mal sobre él. Él le creería a Dios solamente. En un momento dado, Adán desertó del lado de Dios para convertirse en un creyente de la serpiente, un seguidor del enemigo de Dios, del diablo mentiroso. Pero el mismo hecho de nombrar a Eva vida demuestra que él le cree a Dios y su palabra y está anticipando su cumplimiento, porque no ha nacido nadie, está anticipándolo y está anticipando todo, incluido la destrucción de Satanás, su antiguo amo. ¿Sí? Así que aquí se ve en un sentido básico el arrepentimiento y la fe, ¿sí? Y sin duda Eva tenía la misma convicción de que Satanás era el mentiroso, ¿sí? Y que Dios es el que dice la verdad, porque ella aceptó su nombre, ¿sí? Y con esa aceptación ella abraza también la esperanza de una redención, de una salvación y la destrucción de ese que trajo toda esa calamidad sobre ella, sobre su esposo y sobre el mundo entero. ¿Sí? Y por cierto, dado que ella es la madre de todos los vivientes, todos dice ahí, por si usted ha escuchado, y creo que puede haberlo escuchado, eso elimina la idea de que había otros hombres en algún lugar del universo. Porque ella es la madre de todos los vivientes. Aún después del diluvio, que hay De todos. que dice que nosotros descendemos de los descendientes de Noé. Sí, y eso es cierto, pero es que Noé viene de Adán y Eva. Él tenía la genética. Sí. Yo tengo una pregunta trayéndolo a hoy. O sea, si una persona tiene arrepentimiento delante de Dios, sí, por su pecado, se vuelve a Él, pero no ha hecho la oración de fe, la declaración pública que a veces se invita a hacer, porque pues yo creo que a veces esa oración puede ser un momento, pero pues no un verdadero arrepentimiento, sino que la persona experimentó un verdadero arrepentimiento, no ha hecho esa oración de fe, pero se vuelve a Dios. O sea, entró a ser la parte de la, o sea, como hijo de Dios. Ahí hay que entender algo que yo creo que nosotros aquí como estudiantes de la Biblia tenemos que tener claro. No podemos ver esa oración de fe como un requisito.
¿sí? La oración de fe no es un requisito. ¿De dónde vino La- la oración de fe? El hombre, La Biblia dice que el hombre que declara con su voz que Dios es el Señor y cree en su corazón que Jesucristo lo salvó, es salvo. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces venga, yo lo digo. Y lo digo y ya soy salvo. No, señor, no, papito. Eso no es una fórmula. Esa oración es una declaración real de que ese hombre de verdad cree en Dios y de verdad cree que Jesús lo salvó y tiene que caminar en fe. ¿Sí? Ahí arranca su salvación, no porque la declaró. Declararla es un llamado que hacen las iglesias evangélicas a que la persona delante de los demás lo pueda declarar, pero allí puede estar el mismo Satanás diciéndolo. ajá, es verdad. Eso no dice nada. La oración como oración no dice nada. Eso como un acto real de convicción sí dice todo. Y al cristiano se le tiene que notar. Yo siempre tengo un ejemplo que le digo a las personas, mire, usted va a su oficina, a la oficina, usted tiene un jefe y va al trabajo. Y usted llega al trabajo todo bonito, todo bien arreglado, pero llega tarde, llega como hora y media después. Y el jefe le dice, ¿qué le pasó? Y dice, jefe, me atropelló un camión. Me golpeó y me arrastró cuadra y media. Entonces el jefe, ¿qué va a decir? A ver, al cristiano se le tiene que notar que Dios lo cogió y le dio 3 vueltas. Se le tiene que notar. Si tu vida no cambia, ¿se acuerdan que decíamos en la clase del domingo pasado? ¿Para qué estudiamos todo esto? ¿Para venir y cumplir con una lista y quedarle bien al pastor? Usted viene aquí porque esto tiene que cambiar su corazón. El conocimiento de Dios no es por conocimiento, porque tenemos que cambiar nuestro corazón y ser relevantes como iglesia de Cristo en el tiempo que nos ha tocado. Entonces se tiene que notar. Entonces la oración de fe, si no se nota, eso fue al vacío. ¿Cómo es que dice? ¿Un canto a la bandera? ¿Cómo es que dice? Al vacío. Un saludo a la bandera. Sí. Entonces, bueno, la madre de todos los vivientes, Eva. Esto que estamos viendo es el Evangelio, ¿sí? Y se dio en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Y lo vimos hace 15 días en la clase pasada. Allí se dio el Evangelio. Y en este versículo 20 se está recibiendo el Evangelio. Adán puso su confianza en Dios, declarando que Él es digno de confianza, se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de su alianza, la alianza que hizo con Satanás, y abraza la promesa de Dios, de que Él va a enviar un Redentor que los va a librar del pecado y le va a aplastar la cabeza a ese que ahora es otra vez su enemigo, que en un momentico dado estuvieron de amigos, como estuvimos nosotros, ¿sí? En Habacuc 2:4 dice, eso es un texto del Antiguo Testamento, dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? ¿Por su qué? Por su fe. El justo por su fe vivirá. Entonces, vemos aquí la salvación en su primer componente, que es la fe. Una fe penitente. ¿Sí? Este es el lado humano. Obviamente, este es un lado humano activado por Dios. Vamos al segundo componente. La salvación también requiere expiación. Pasamos de la respuesta del hombre a la provisión de Dios. Dios va a proveer algo, ¿sí? Y entonces leemos el versículo 21. ¿Quién no lee el versículo 3:21? Génesis 3:21. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Correcto. Aquí en la Reina Valera dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí? Los vistió. Este es un acto soberano de Dios. Dios actúa en gracia hacia estos dos pecadores, hacia dos seres caídos. Aquí está la gracia de Dios expresada de manera simbólica hacia esta pareja indigna, que merece ¿qué? La muerte. Porque Dios se los dijo en Génesis 2:17, porque el día que de él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. Pero Dios, ¿qué hace? Inmediatamente, en su misericordia, el Señor Dios, ¿sí? Como le yo socorro, como leí, ¿sí? Y Jehová Dios, en lugar de matarlos, los cubrió. Y les digo Señor Dios, Jehová Dios, porque si ustedes se fijan, a partir del versículo 8 de Génesis 2, Moisés, que fue quien escribió estos libros, ahí opta por usar la frase Jehová Dios o el Señor Dios. Eso identifica a un Dios, no solo al Dios creador y eterno, sino al Dios de gracia, misericordioso y clemente.
Por lo tanto, en el hebreo, ahí Moisés escribe Yahweh, Jehová, y le agrega Elohim, Dios. Yahweh Elohim, el Señor Dios, Jehová Dios. Así que Dios actúa ahí en gracia, en misericordia y compasión por esa pareja pecadora y avergonzada, ¿sí? Les hizo túnicas de pieles a Adán y Eva, a Adán y su esposa, y los vistió. Ya habíamos hablado de eso en las clases pasadas, en una clase pasada sobre la desnudez, ¿cierto? Pero recuerden que en Génesis 2:25 ellos estaban desnudos y ¿qué? No se avergonzaban. Y luego en Génesis 3:7, cuando pecaron, sus ojos se abrieron, conocieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza. ¿Sí? No tenían vergüenza antes. Ellos no tenían tal cosa como un mal pensamiento hasta que pecaron. Ellos mismos lo experimentaron, porque ahí salieron a coser hojas de higuera, dice. Se pusieron delantales, ¿sí? Se hicieron taparrabos, por ponerlo en los términos que conocemos. Porque estaban teniendo pensamientos y estaban teniendo temores, incluso estaban teniendo impulsos que nunca habían tenido entre las desnudez. Eso es el hombre en la caída. Sí, estudiábamos en una clase pasada que hablamos de esto, que Dios mismo nos permite cubrirnos y nos llama a cubrirnos. ¿Sí? Porque Él entiende que podemos recabar en cosas vergonzosas. Ellos sintieron vergüenza por primera vez. Y aquí Dios refuerza esto en el versículo 21 al hacer unas prendas permanentes de piel de animal, y los vistió. ¿Se acuerdan que en esa clase también reflexionamos sobre el hecho de que Dios mismo es el que nos provee la ropa física para el hombre? Y que además esto es un gesto que simboliza también que Él nos cubre espiritualmente. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Toda la obra de la salvación está aquí, prefigurada. Y no dice que Dios buscó una ovejita, la esquiló, sacó de ahí lana, la cosió, hizo prenda, así como, ¿sabe quién es? Como Margarita. Eso, ¿sí? No, aquí no dice que Dios los cubrió con lana animal, sino que con piel de animal. ¿Qué significa? Que el animal tenía que morir. Dios viste al pecador desnudo, cubriéndolo con el sacrificio de una víctima inocente. Para los que no han entendido el término expiación, Dios cubre al pecador desnudo, esa es la expiación, cubriéndolo con el sacrificio de una víctima inocente. ¿Sí ven? Dios cubre Al pecador desnudo, cubriéndolo con el sacrificio de una víctima inocente. Dios viste al pecador desnudo. Esa es la expiación. Dios la provee. Dios provee expiación. Y con eso Él satisface su justicia propia, porque Él la exige. Él exige justicia. Él no es un Dios que, no, pasémosle esta. Dios es justo, no puede pasarla. Pero satisface esa justicia que Él requiere con un sustituto. Entonces, aquí se está introduciendo por primera vez en las Escrituras este asunto de la expiación. O la cobertura del pecador mediante la muerte de un sustituto inocente. ¿Sí? En una obra que es soberana de Dios. El hombre no se lo pidió. Ni es algo por que nosotros lo buscamos. El hombre quiso cubrirse él mismo y cosieron hojas de higuera. Ellos sí cogieron punta cadeneta punto con las hojas de higuera, ¿sí? Pero Dios soberanamente escogió al animal. Dios soberanamente mató al animal y soberanamente cogió la piel del animal y cubrió a estos pecadores. Esta es la primera muerte en el mundo. Si alguien le pregunta cuál fue la primera muerte en el mundo, nunca había habido muerte antes de eso. La primera muerte es la muerte de un animal sacrificado por Dios soberanamente, en su gracia. ¿Para qué? Para cubrir a los pecadores. Miren este Dios. Cuando ustedes oyen hablar de que Dios tan misericordioso, ellos merecían la muerte, pero Dios los cubrió. Esto es el más hermoso cuadro de Dios en el Antiguo Testamento. De Cristo, perdón. Que Cristo es Dios. Porque Cristo es el Cordero inmolado, muerto, sacrificado por Dios, inocente, ¿sí? Que Dios lo mató, Dios lo mató. Y Él lo preparó desde antes de la fundación del mundo. La muerte de un animal se convirtió en el estándar de la ofrenda que Dios siempre va a requerir. La muerte del animal sacrificado. ¿Se acuerdan? Caín y Abel.
Si usted pasa ahí al capítulo 4 de Génesis, dice que Abel era pastor de ovejas en Génesis 2 al 5 y que Caín fue labrador de tierra. ¿Y qué dice? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y el 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. ¿Sí? Entonces, en este punto Dios instituye la idea de un sacrificio animal como una imagen del hecho de que se debe dar una vida inocente para cubrir a los pecadores. Eso es de ahí en adelante, eso continúa a lo largo de todo el Antiguo Testamento. En Génesis 8 vamos a ver cuando Noé sale del arca, él sacrifica un animal ahí mismo, animalito, todo lo que lo guardó lo subieron al arca para salir y lo mataron. En el Éxodo, en los capítulos 20 y 22 y hasta el final del libro de Éxodo, ahí está Moisés haciendo sacrificios. Si usted lee Job, el capítulo 1, versículo 5, dice que Job ofrecía sacrificios de animales a Dios por el perdón de los pecados de sus hijos. ¿Sí? Y así a lo largo de todo el Pentateuco, Números, Levítico, Deuteronomio, hay muchas descripciones de la necesidad de ofrecer sacrificios a Dios en busca del perdón de los pecados. Animales muertos ofrecidos a Dios como un cuadro, como un tipo, una representación de la muerte necesaria de un sustituto inocente en lugar de un pecador culpable. Esa es la expiación. Esa es la expiación. A lo largo de la historia de Israel, Dios condena a los judíos cuando son infieles en hacer eso y no lo hacen. Cuando leímos Isaías lo vimos, y cuando usted lee Ezequiel, Isaías y Ezequiel se dirigen al pueblo de Israel y le dicen, ustedes son infieles para ofrecerle sacrificios a Dios. Y Dios los reprende cuando ofrecían sacrificios sin corazón, cuando lo hacían, como decía Diana María ahora, cuando lo hacían para cumplir con la oración, cuando no había arrepentimiento, cuando no tenía sentido, como dice en el libro de Isaías, en 1:13, no tiene sentido el sacrificio que ustedes me están haciendo. Incluso en los libros de Habacuc y Malaquías, Dios les dice, esos sacrificios no significan nada para mí, les dice Dios. Amós también habla de eso, cuando el corazón no está ahí en el sacrificio. Pero el sistema de sacrificios debía representar la necesidad de un sustituto para tomar el lugar del pecador, para ser muerto y sufrir la ira de Dios. De eso se trata la expiación. Y por supuesto, ninguno de los sacrificios jamás dados en el pasado pudo hacer eso. Eso lo dice el libro de Hebreos. No valieron la sangre de toros, nada. Era la representación que habría de venir, que era Cristo. Cristo es el Cordero inmolado. Así que aquí en Génesis 3, por primera vez en el versículo 21, tenemos la imagen de la expiación sustitutiva de Cristo, que va a venir para Adán y Eva en el futuro. ¿Sí? Por lo cual la vergüenza que ellos sintieron y la culpa que ellos sintieron como pecadores van a ser cubiertas por Cristo. ¿Sí ven? El Evangelio está incrustado ahí, en esa misma declaración de que Dios, escuchen esto, Dios proveerá el sacrificio. Ese es Jehová Jireh. Dios proveerá el sacrificio. ¿Sí? Dios proveerá. ¿Se acuerdan con Isaac? Génesis 22. Dios provee el sacrificio para tomar el lugar de Isaac. Jesús es el Cordero de Dios. En el mismo lugar donde Isaac, donde un ángel le retiene la mano a Abraham, en ese mismo lugar, muchos años después, levantan una cruz y ahí sí Dios no retiene la mano del que lo asesina. En ese mismo lugar muere Cristo. ¿Sabía usted eso? Sí. No sabía. En los montes de Moriah, donde después se construye Jerusalén. Allí en esos montes. Esto es hermoso. Y esto obviamente es otra indicación de que Adán y Eva fueron salvos, porque tuvieron fe en la promesa divina de un Salvador y Dios proveyó para ellos una cubierta para ellos a través de un sacrificio. Y créanme que si usted y yo vamos al cielo, yo creería que sí, vamos a encontrarnos con Adán y Eva. ¿Sí? Entonces, las buenas noticias, inmediatamente después de la caída, inmediatamente después de la maldición, son las promesas del versículo 15 que leímos, de la maldición de Satanás, que viene una promesa en la maldición.
Y la promesa de uno que vendrá y que aplastará al enemigo y que triunfará sobre el mal. Y la respuesta de Adán y Eva es la fe. Aquí está la fe. Y la provisión de Dios es la expiación, para que el pecador sea cubierto y su vergüenza sea escondida. Qué bonito esto, ¿sí? Ahora, en el siguiente versículo hay un tercer elemento que es igualmente crítico para la salvación y es realmente significativo de cómo Dios nos lo presenta aquí. Entonces, uno, la salvación requiere fe de parte del hombre o de la mujer. Dos, la salvación requiere expiación de parte de Dios. Él la provee. Y tres, la salvación requiere seguridad de parte de Dios. Seguridad. Obviamente todo esto es una operación de gracia de parte de Dios. Dios hizo la promesa, nadie lo obligó a hacerlo. Dios hizo una promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y eso, en eso está la salvación. Eso es lo que llaman el protoevangelio, veíamos hace 15 días, ¿no? El primer evangelio. Entonces Dios hace la expiación, una muerte inocente para cubrir a los pecadores, pero hay más, y esto es bien importante. Versículo 22. Alguien que nos lea Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Ok. El hombre es ahora como uno de nosotros. Entonces el Señor Dios, ¿no? Jehová Dios, Yahweh Elohim, en una iniciativa soberana, actuó con gracia para cubrir a Adán y Eva, y ahora actúa también con gracia para proteger a Adán y Eva de una posibilidad que va a ser muy devastadora si sucede, si eso llega a pasar. He aquí que el hombre es como uno de nosotros, está hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabiendo el bien y el mal. El conocimiento del bien y el mal en el hombre no puede ser o no puede darse en el mismo sentido en que Dios conoce el bien y el mal. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y no hay maldad en él. Dios lo sabe, conoce el bien y el mal desde afuera porque Él lo sabe todo, pero Él no experimenta la maldad. En cambio, en el hombre es distinto. Adán y Eva, al igual que nosotros, cualquiera de los que estamos aquí, en el conocimiento del bien y el mal, todo lo experimentamos internamente. Entonces, cuando Dios dice, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, para el hombre el conocimiento del mal va a ser una experiencia muy debilitante. Va a ser abrumadora en el mal de su propio corazón. Y el hombre entonces se hace predominantemente malo, porque la maldad es interna, ¿sí? Lo estudiábamos en la clase, en el domingo pasado, citando a Jeremías 17:9. ¿Se acuerdan? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Está declarado ahí. Solo por la gracia de Dios, muchachos, jóvenes, aprendamos esto. Solo por la gracia de Dios hay algo bueno en nosotros. Pero la simple verdad es que el hombre ahora sabe lo que es bueno y lo que es malo desde su interior. Esa es la verdad. Entonces, Dios conoce el mal porque Él lo sabe todo. Pero el hombre ya conoce el mal porque está en él. ¿Sí me siguen? Conoce el mal porque lo impulsa a hacer cosas que no debe hacer. Y lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Conoce el mal porque está en su naturaleza. Conoce el mal porque es una experiencia constante. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo aquí en este versículo 22? ¿Sí? Síganme bien en esto. El hombre tiene un problema aquí, dice Dios. Porque ahora él podría extender su mano y tomar también del árbol de la vida y comer y vivir para siempre. ¿Eso sería malo? Claro que sí. Pero ¿por qué sería malo que eso pasara? Porque entonces, si él come del árbol de la vida y vive para siempre y tiene la maldad dentro, él sería eternamente ¿qué? Malvado. Mal. Sería eternamente malvado. O sea, él podría extender su mano, tomar del árbol de la vida y ser malo para siempre. ¿Y por qué va a ser propenso a eso el hombre? ¿Sí? ¿Por qué va a querer estirar la mano
y coger del árbol de la vida, porque ahora él por primera vez entiende lo que significa la muerte, porque él no lo había experimentado. Y él sabe, y empieza a ver lo horrible que es la muerte. Es más, Dios acaba de matar un animal, ¿sí? Hay un cadáver ahí. Adán y Eva no conocían eso. Adán ha visto la forma muerta. Adán conoce la realidad de la muerte, conoce el fin de la muerte, el horror de la muerte, y él va a ser tentado a evitarla. Yo no quiero eso, porque ya la conoció. Y entonces va a querer ir corriendo y extender su mano y coger del árbol de la vida. Y si comen, van a vivir para siempre. Y si viven para siempre en esa condición caída, van a experimentar maldad eterna. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué es lo que tienes aquí? Es el infierno para siempre. ¿Sí? ¿Qué es el infierno para siempre? Es la vida eterna de un pecador. Es el pecado eterno, sin esperanza de ser libre. Y no sería un proceso como Adán lo empezó a experimentar, que es decadente, no va a ser una enfermedad, no va a ser la disminución de sus capacidades humanas, va a ser llanamente un mal, un eterno mal, un mal sin fin, un mal sin fin. Una existencia horrible, miserable. Eso es el infierno, que provoca llanto, lamento y crujir de dientes, dice la palabra. Jesús lo dice, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Jesús lo dice en Marcos 9, 42 al 44. Entonces, si el hombre y la mujer, Adán y Eva, permanecen en el jardín, ¿sí ven? La tentación de vencer la muerte, comiendo de ese árbol de la vida, va a ser abrumadora, ¿sí? Porque no van a querer morir, no quieren morir. Ya saben lo que es la muerte, no la conocían antes, ya la han visto lo horrible, lo espantosa, lo sangrienta, porque ni la sangre la tendrían que mirar ellos, lo sangrienta que es la muerte de un animal. Ustedes van a tener la tentación, no, yo voy a comer y voy a vivir para siempre, pero va a vivir para siempre malo. Entonces, versículo 23, síganme allí, Génesis 23, 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Entonces, el hombre y la mujer, Adán y Eva, si ellos permanecen en el jardín, la tentación de vencer la muerte comiendo el fruto de la vida no los va a dejar tranquilos, porque no quieren, ¿sí? Yo no creo que Adán y Eva se hubieran salido voluntariamente, porque es el jardín del Edén. Y el jardín del Edén sigue siendo el jardín del Edén, a pesar de todo. Pero llegó la maldición, ya llegó la maldición y ya empezó a actuar. Como sabemos, Adán vivió solo 930 años. Ya empezó a actuar la maldición, ¿sí? Lo que significa que empezó su cuerpo a descomponerse, como el nuestro, que se descompone todos los días. Ya empezó a actuar lentamente para nuestra medida de tiempo. 930 años, pero empezó, ¿sí? Pero el Edén seguía siendo el Edén y seguía siendo el paraíso. Y dejarlos en el Edén, dejarlos en ese paraíso donde estaba el árbol del fruto de la vida, era ponerlos en un lugar donde pudieran ser tentados a algo que le iba a hacer un daño eterno. Y entonces, este es el tercer aspecto de la salvación que viene de parte de Dios. Dios no solo provee expiación, sino que provee seguridad a un pueblo que es su pueblo para que no caigan y terminen en el mal. ¿Sí copiaron? O sea, les pregunto, ¿ustedes creen que Dios los guarda? Amén. ¿Sí o no? Esa es la seguridad que tenemos en Él. ¿Creemos todos en la seguridad del que cree en Dios, del creyente? ¿Sí o no? Eso está ilustrado en el Salmo 97:10. Si usted lee el Salmo 97:10, dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. Ahí lo dice, Salmos 97:10. Y en el libro de Lamentaciones que escribió Jeremías, en el capítulo 3, versículo 22-23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por su misericordia. Lamentaciones 3, 22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Eso dice en Lamentaciones, Jeremías. Así que aquí está Dios expulsándolos del jardín del Edén, ¿sí?
expulsándolos para que no acaben eternamente en el mal, porque Dios tenía un plan mucho mejor para los pecadores, Adán y Eva. Entonces, ¿cuáles son los elementos de salvación que hemos visto aquí? Fe por parte de Adán y Eva, que tomaron la palabra de Eva, porque allí iba a ser el cumplimiento de la promesa de Dios, y le creyeron a Dios. Expiación, Dios provee el sacrificio que los cubre a ellos como pecadores. Y seguridad, porque Dios asegura a los pecadores. Todo esto apunta a Cristo. Todo esto apunta a Cristo, porque Cristo es el sacrificio, Cristo es el que nos guarda y Cristo es el que mantiene a los suyos. ¿Sí? Y hay luego un elemento final del Evangelio que aparece aquí, al final de Génesis 3, en el versículo 23 y luego está el 24. Alguien que nos lea Génesis 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí? ¿Para qué lo hizo? Para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí? La salvación requiere, como cuarto elemento, esperanza. Requiere fe, requiere de parte de Dios expiación y seguridad, pero también requiere esperanza. Dios no solo sacó a Adán y Eva del jardín para protegerlos, sino que también los envió para exponerlos. Vamos a ver eso, ¿sí? Primero dice que Él los envió a cultivar la tierra de la que había sido tomado Adán. ¿Sí? Echó al hombre al oriente del jardín del Edén y colocó los querubines y la espada esa llameante que giraba en todas las direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Así que, si ustedes ven esa implicación, Dios se asegura de que nunca regresen y alcancen ese árbol. ¿Sí? Eso es parte de un aspecto de seguridad. Pero antes que nada, en el versículo 23, los envió a labrar la tierra. O sea, el hombre viviría, Adán va a vivir por más de 900 años. Nosotros no alcanzamos a entender, a comprender siquiera, a concientizarnos de lo que significaba vivir en el paraíso. Para nosotros es normal. Si usted le pregunta a alguien, ¿cómo van tus cosas? Bien. Pero Adán sí lo alcanzó a experimentar y él sí notó la diferencia de lo que significa ahora dolor, de lo que significa ahora enfermedad, de lo que significa sufrimiento, tentación y vivir bajo la maldición. Adán sí lo experimentó. Y Adán viviría toda su vida sintiendo la carga de ese pecado, sintiendo el peso de la caída, sintiendo la maldición. Solo 930 años. Todo ese tiempo, casi un milenio, trabajando con el sudor de su frente. Y Eva iba a vivir todo ese tiempo siendo la madre de los vivientes, de todos, dando a luz hijos con dolor, aparte de a Caín y Abel y Set y otros hijos, teniendo conflicto en su matrimonio, porque ella luchaba contra la autoridad de su esposo, y Adán siempre tratando de someterla, porque eso es lo que dice el versículo 16. ¿Sí? Entonces los pecadores, Adán y Eva y toda su progenie, van a sufrir todo eso, incluidos nosotros. ¿Alguno que ha sufrido enfermedad? Dolor, cansancio, sudor, tentación, sufrimiento. Vamos a sufrir todo eso. Pero el creyente lo sufre con esperanza. Con esperanza. Cuando dice que echó, o sea, expulsó al hombre, en el versículo 24, esa palabra expulsó es una palabra fuerte en el hebreo y en el español. Cualquier idioma, es muy fuerte. Los echó al este del jardín del Edén y con los querubines y la espada de fuego, Dios se asegura que nunca van a volver a entrar. Quedaron afuera del jardín, de las bellezas y las delicias del jardín. Fuera del paraíso, donde ya está toda la naturaleza caída, y fueron puestos al oriente del jardín, y el paraíso les queda entonces al occidente, y todos los días durante el resto de su vida, Adán por más de 900 años vio la salida del sol diariamente como un recordatorio de que no se le iba a volver a permitir entrar al paraíso. Al paraíso de Dios. Cada salida del sol, de cada día, porque él queda al occidente, le recordaría lo que él había perdido y que nunca podrían recuperar en esta vida. Es un recordatorio constante, día a día, y el sufrimiento de sus vidas se expandió
y se expandió su dolor, y entonces su hijo mayor mató a su hermano, y entonces sus nietos fueron desastrosos, su descendencia se volvió tan mala, tan horrible, que para Génesis 6, si usted llega a Génesis 6, Dios va a ahogar al mundo entero con excepción de 8 personas y unos animales. Y en cada salida del sol, Adán y Eva pensarían en el paraíso que perdieron. Pero vivirían con esperanza, porque ellos escucharon la promesa. ¿Sí? Vivirían con esperanza. Dios colocó a los querubines allí. ¿Se acuerdan que estudiamos los querubines cuando hablamos cuando estudiamos a Satanás? ¿Sí? Que son ángeles santos que están descritos ahí en Ezequiel 1, seres de una luz asombrosa, de resplandor, de gloria, que rodean el trono de Dios. Los querubines son los guardianes de la santidad de Dios, guardianes del trono de Dios, que están estacionados ahí al frente del paraíso. Estos ángeles eran los guardianes de la presencia de Dios. Y cada vez que los ahora pecadores, Adán y Eva, miraban el jardín del Edén y veían los querubines y veían la espada de fuego, ellos se dan cuenta que estaban fuera del paraíso, pero vivieron en la esperanza. Ellos vivían con la esperanza de que algún día entrarían al verdadero paraíso de Dios, porque Dios se los ofreció, ¿sí? Y creo que esa esperanza, yo creo que brillaba mucho en los corazones de ellos para poder vivir en medio de esa situación. Y uno se puede preguntar, pero ¿por qué Dios los haría vivir de esa manera por tanto tiempo, ¿no? Porque la esperanza, mis amados estudiantes de la escuela bíblica, la esperanza es una realidad que purifica el alma. Alguien que vaya a la primera carta de Juan y nos lea el capítulo 3, versículo 3. Y verá que eso lo dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Primera carta de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Sí ven? Todos los que tenemos esperanza en Cristo, nos purificamos así como Él, como Cristo es puro. La esperanza es purificadora. La esperanza santifica. ¿Por qué querría Dios que el hombre, a quien ama y perdona, viva en la esperanza? Porque la esperanza es un terreno perfecto. Y si te has preguntado cómo funciona eso, miren, solo sepa esto, que las mayores glorias del cielo están reservadas para las personas que más sufren aquí en la tierra. Amén. ¿Cómo puede usted decir eso, pastor? Mire, cuando la mamá de Santiago y Juan le dijo a Jesús que en su reino sus 2 hijos se sentaran en lugares de honor, a la izquierda y a la derecha de Jesús. Eso está en Mateo 20 y en Marcos 10. Jesús le planteó a ellos si acaso ellos eran capaces de beber la copa amarga del sufrimiento que él estaba a punto de beber. Él le dice, ustedes no saben lo que piden. ¿Ustedes serán capaces de beber la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Y ellos le dijeron, sí, Señor, podemos. Sus apóstoles, sus discípulos. Y entonces Jesús les dijo, ¿sabe qué dijo Jesús? Jesús dijo, no, ustedes no son capaces. Y yo, sí, es cierto. Beberán de mi copa amarga del sufrimiento. Pero, aunque a mí no me corresponde decir quién se sentará a mi derecha y a mi izquierda, eso solamente está en mi Padre determinar eso. Y será lo que Él escoja. Pero está hablando de que será para quienes beban de la copa amarga del sufrimiento. Los que estén en lugares de gloria delante de Él. ¿Sí? Adán y Eva no pudieron entrar al paraíso más, pero vivían con la esperanza de que algún día lo iban a hacer. Romanos 4:18 habla de la esperanza de Abraham. La Escritura habla mucho de la esperanza de todos nosotros, todos los creyentes. Pedro dice, háblenle a la gente de la esperanza que usted tiene en Cristo. Incluso Pedro dice, cuando la gente venga a cuestionarlos de la esperanza que ustedes tienen en Cristo, díganselo con palabras suaves y con argumentos firmes. Dice en la primera carta de Pedro, ¿sí? Entonces la Escritura habla mucho de eso. El Salmo 146:5 dice, bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido, aquel ayudador, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Nosotros vivimos en esperanza, ¿o no? Usted no viva más pendiente de lo que pueda resolver acá. Dios lo va a guardar, Dios nos da seguridad, pero tengamos esperanza. Romanos 8, del 24 al 25, habla de eso. Vivamos en la esperanza. Nosotros también estamos fuera del paraíso. ¿Sí o no? Estamos fuera. Pero algún día entraremos. Amén. Así es. Así que el tercer capítulo de Génesis termina con esos elementos de salvación. Fe,
expiación, seguridad y esperanza. Y allí vemos justo después de la caída todos estos componentes que constituyen las realidades de la salvación. Nosotros hemos llegado a la salvación por fe, porque se nos ha provisto una expiación para nosotros, porque estamos seguros en Cristo y vivimos en la esperanza, para que este capítulo 3, que comienza con la mayor tragedia en la historia del mundo, termine con la mayor promesa. Y si alguna vez usted ha cuestionado la gracia de Dios, porque yo sé que a veces tenemos nuestra debilidad, vuélvase a mirar esto. Vuelva otra vez y pregúntele a Dios, a ese Dios si él, pregúntese usted, si este no es un Dios misericordioso, que sale corriendo a proporcionar gracia inmediatamente después de que usted cae y inmediatamente después de la maldición, porque Dios ama. Esa es su esencia, su naturaleza. Él ama salvar. Y aquí termina Génesis 3, pero voy a tocar un tema adicional acá. ¿Se acuerdan que estuvimos revisando una diapositiva? Voy a tocar dos punticos, uno cortico y uno más largo. ¿Se acuerdan que pusimos una diapositiva aquí donde estuvimos revisando con base en la explicación bíblica de Génesis 2, dónde se encontraba bíblicamente el jardín del Edén? Que está el río Éufrates, todos esos ríos, ¿sí? Pues aquí está la última mención histórica del jardín del Edén en la Biblia. Y usted puede especular, así como ya me pongo a especular, que Dios pudo no haberlo destruido, pero lo dejó como toda la creación bajo los efectos de la maldición. Y que no solamente se pudo haber deteriorado si estuvo allí en ese lugar, a partir de su condición original, sino que el impacto de la catástrofe diluviana, del diluvio, lo habría integrado, desbaratado a la nueva geografía circundante, de modo que es imposible identificar en este momento. Que nadie le diga, ahí es. Eso es muy difícil, ¿sí? Pero bueno, una vez entendido todo este asunto tan trascendental de la caída del hombre, y antes de continuar todo el tema en las próximas clases sobre la descendencia de Adán y Eva y la maldad del hombre, hasta el evento este del diluvio, que vamos a ver en las clases siguientes, yo creo que estudiemos un poco, que hablemos un poco cómo es que todo esto empieza a impactar el desarrollo de los pueblos, en relación con lo que ha establecido Dios en Génesis 1, 2 y 3, que ya lo cerramos hoy, ¿sí? Y cómo es que entonces que sucede la batalla por el control de la humanidad, porque Adán y Eva regresan a Dios y son salvos, pero de ahí en adelante Caín mata a su hermano y pasan todas estas cosas. ¿Cómo es esta lucha por parte de Satanás? Porque aquí empieza la guerra espiritual. Aquí es donde comienza. Y podríamos irnos de aquí en adelante solamente a estudiar ese tema. Porque existe un concepto que prevalece entre los cristianos con respecto al dominio de Adán o al dominio del hombre sobre el planeta Tierra. Y es que se considera en general que el dominio de Adán se perdió en la caída y se entregó a Satanás, quien ahora gobierna el mundo desde su dominio infernal, como Mordor en la película del Señor de los Anillos. Desde allá, se imagina uno que eso es lo que pasa. Los cristianos que creemos la Biblia, que creemos en la Biblia, aceptamos que fuerzas no humanas, muy nefastas, están actuando en el mundo. Pero ¿cómo interactúan estas fuerzas con la sociedad humana? ¿Cuál es el mecanismo de esta interacción? Satanás y sus llamados ángeles caídos o demonios gobiernan a las naciones desde tronos ocultos en reinos invisibles. Entonces, el primer punto de esto es una introducción que yo les quiero dar a este punto, es que lo primero que debemos conceder es que cuando uno aborda estas preguntas, que cualquiera que sea su autoridad en el mundo, los ángeles caídos o los no caídos no tienen permitido ocupar tronos humanos y gobernar ahí flagrantemente en las naciones, como lo hacían los reyes antiguos de Persia y los emperadores de Roma. ¿No tienes permitido qué? Gobernar flagrantemente sobre las naciones, ahí, vistos pues. En más de 6.000 años de historia que ha sido grabada y estudiada, yo creo que ustedes nunca han visto un momento en que algo más que un ser humano haya ocupado el trono de Adán sobre la tierra. Ah, sí, nosotros vimos a Satanás que él no se ha visto eso, ¿sí? Y esto no es porque Satanás no quiera hacerlo. Toda la narración bíblica lo deja muy claro, que él quiere, sobre todo, ser adorado abiertamente como el Altísimo. Por eso fue que él cayó. ¿Sí? Y de hecho lo va a hacer, adorado en circunstancias especiales, ¿sí? Al final de los tiempos.
Eso está en Apocalipsis. Pero a Adán y su descendencia se les dio el mandato y el derecho de gobernar en el planeta Tierra y ser como regentes del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Incluso como lo estudiábamos, ¿no? El hombre fue creado explícitamente para eso, para gobernar sobre la tierra. El sello de su autoridad es la imagen de Dios en la que él fue hecho. Y el mandato de su dominio es reforzado porque están los ejércitos del reino aquí. ¿Sí? Entonces la investidura de autoridad de la humanidad en la tierra está clarito y mire, usted lee el Salmo 115, 16, Salmo 115, 16, y ahí lo dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Él nos dio la tierra. Y este versículo fue escrito en la época después del diluvio. Mucho después de la caída de Adán en el Edén. Solo los hijos de Adán están autorizados para ejercer esa autoridad gubernamental sobre la tierra. ¿Sí? Todas las demás criaturas que habitan en el planeta, sus perritos, sus gaticos, todos los animales, ¿sí?, están sujetos al dominio de la humanidad. Entonces aquí surge la pregunta: si la humanidad tiene dominio sobre la tierra, ¿por qué Cristo se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo? ¿Sí? Como el Dios de este mundo. Entonces la respuesta es simple: miren, Satanás gobierna el mundo a través de control sobre la mente de apoderados humanos, de seres humanos, ¿sí?, que le creen a él, como le pasó a Adán y Eva. Su poder es percibido y proyectado a través de las acciones de estos hombres. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos a Satanás, cómo Dios lo confronta a través del rey de Babilonia en Isaías 14? Él está diciendo al rey de Babilonia: usted esto, y viene y dice: y tú, querubín perfecto. Detrás de este hombre estaba el control de Satanás. ¿Sí? Entonces Satanás no tiene autoridad para ocupar un trono de Adán y ejercer su poder ahí abiertamente. Pero en su soberanía Dios permite que él pueda tentar a los que lo hacen. Y allí Satanás toma el control. Pero no puede obligar a los hombres a cumplir su voluntad. Por eso él tiene que persuadirlos, para que se conviertan en unos cómplices voluntarios. Y los persuade a través de la riqueza, a través del poder, a través de la lujuria, a través de todas estas cosas. Y estos hombres son cegados, porque la Biblia dice que cegados en sus delitos y pecados. Se sienten atraídos, ¿por qué? Por los poderes políticos, por la riqueza, por la lujuria, y eso es aprovechado con fines satánicos. ¿Sí? Motivados por su propia ambición egoísta o perversa del hombre, o por su lealtad consciente o inconsciente al reino de las tinieblas, porque hay hombres que de frente lo dicen. ¿Sí? Y como peones ahí en ese juego, cuando estos apoderados ascienden a puestos de autoridad gubernamental, naciones enteras pueden caer bajo el dominio del maligno. Estamos hablando de la guerra espiritual a partir de ese punto. ¿Sí? No es la instauración abierta del gobierno sobre la tierra, sino el control sobre aquellos que se hacen cómplices voluntarios de sus propósitos. Entonces Satanás controla sus acciones, controla como un titiritero detrás de la cortina de la percepción humana. ¿Sí? Esta manera de operar está bien manifestada en las tentaciones de Cristo. Cuando nació Jesús en Nazaret, en Belén, pues, pero decía Jesús de Nazaret, a principios del siglo I, el mundo entero estaba esclavizado por la influencia de Satanás. Y sabiendo muy bien Satanás que este Hijo del Hombre venía destinado a gobernar las naciones, esa vieja serpiente intentó engañarlo y le hace las propuestas en la tentación a Adán: entonces yo te doy los reinos. ¿Sí? Adórame y yo te doy los reinos. Eso está en Lucas 4. Satanás había acumulado gradualmente su autoridad a través de la declinación voluntariamente de seres humanos que lo adoraban con la esperanza, ¿sí? Con la apariencia de otros dioses. Cópienme esto. No me distraigan. Pasamos a otro punto para entrar en esta otra parte, pero no se me distraigan. Satanás acumula gradualmente autoridad, ¿sí?, sobre seres humanos que lo adoraban bajo la apariencia de otros dioses. Porque así se mueve Satanás. Entre los que se destacaban en ese tiempo principalmente, ¿qué dioses? Cuando viene Jesús: Júpiter, Zeus, ¿se acuerdan? Atenas, ¿Sí? sí, animales. Es una cuestión de historia, miren.
Y no es una coincidencia, por ejemplo, que el primer y más grande emperador romano, que se llamó César Augusto, reinó en el momento del nacimiento de Cristo. Todo el poder del imperio que gobernaba en el mundo conocido estaba investido en sus emperadores. Ellos eran dioses, semidioses. Y ellos afirmaban que han recibido la autoridad divina de parte de Júpiter, porque era Roma, ¿sí? Y decía que era el rey de los dioses y el patrón del Estado romano. Entonces, las religiones idolátricas han sido y siempre han sido, serán un campo de acción muy efectivo para el actuar de Satanás en el dominio de la humanidad. Siempre ha sido así. Júpiter, por ejemplo, fue la adaptación romana de Zeus, ¿sí? Los que saben mitología. Los griegos le llamaban Zeus, a ese mismo dios los romanos le llamaron Júpiter, pero era Zeus. Y Jesús habla de eso. Jesús, en la exhortación a la iglesia de Pérgamo, vámonos a Apocalipsis 2, el versículo 13. Porque Dios identifica ahí a Zeus como Satanás. 2:13. Jesús le estaba mandando un mensaje a través de Juan a la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? ¿Están ahí? Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Nos decía, ay, Satanás mora en Pérgamo. Pérgamo, si usted lo busca en Wikipedia y le gusta y es curioso, fue el lugar del famoso altar, el más famoso altar de Zeus y Atenea. ¿Sí? Entonces Jesús dice, ahí donde está el trono de Satanás. ¿Sí ven? Y era un lugar que sin duda estaba lleno de holocaustos. ¿Y se acuerdan cómo hacían ellos? Habían prostitutas que se paraban delante de los hombres y decían actos bochornosos delante de todo el mundo en honor a ese Dios. ¿Sí? Y eso se hacía en el mismo momento en que Juan está escribiéndole esta carta. Jesús le está diciendo a Juan, escribe esto. Yo sé dónde habitas, Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Porque al Satanás, o sea, el trono de Satanás, como el altar de Zeus, es un retrato apropiado para gobernar por seres apoderados. ¿Sí? Personas sobre las que Dios permite que Satanás tenga control, porque nada se escapa de la soberanía de Dios. ¿Sí? Entonces, al igual que los emperadores romanos, se creía que los reyes griegos recibían su autoridad de Zeus y gobernaban como sus representantes. Esto es una adulteración bien descarada del mandato de Adán, para que represente al Dios único y verdadero en la tierra. Y al adorar a Zeus, al adorar a Júpiter, los griegos y los romanos inclinaban voluntariamente sus rodillas delante del archienemigo de Jehová, de Dios. Incluso este archienemigo de Dios, Satanás, hizo unas demostraciones de triunfo horribles a través de estos apoderados, en dos ocasiones distintas. Yo se las voy a contar. Si usted lee de la Biblia de los católicos, el libro de Macabeos 1, en el año 168, antes de que naciera Cristo, hubo un rey griego que se llamó Antíoco Epífanes. Eso lo estudiamos. ¿Sí? Él se consideraba a él mismo como una manifestación de Zeus. Él decía eso. Por eso es que él se llama Epífanes. Porque Epífanes es Dios manifiesto, Epifanía. ¿Sí? Este hombre con todo su poder saqueó la ciudad de Jerusalén. Y para horror de los judíos levantó una estatua de Zeus en el templo de Jehová. No sin antes sacrificar un marrano, hay un cerdo en el altar del holocausto donde se tenían que llevar ovejas, ¿se acuerdan? Perfectas. ¿Sí? Él sacrifica un cerdo allí y se declara a Dios, allí en el templo de Jehová. Y casi 200 años después, el emperador romano Adriano, también, mucho poder, levantó. Jerusalén ya está destruida y él levanta un templo a Júpiter sobre los restos del templo de los judíos, el templo de Jehová, que había estado en ruinas desde la destrucción de Jerusalén en el año 70. Cuando los romanos la llamaron Eolia Capitolina, le cambiaron el nombre a Jerusalén, este emperador puso ahí un templo a Júpiter. En ambos casos el mensaje es claro, Satanás quiere ser el Dios de este mundo y que lo adoren a él. ¿Sí? Y de hecho lo era, ¿no? En la medida en que los hombres lo adoraban. Cosa que hicieron con muchísimo entusiasmo en la época en que presidió al advenimiento de Cristo. La cultura grecorromana, muy idólatra, extremadamente idólatra, que había extendido su influencia sobre los confines del mundo entero, aseguraba que Zeus o Júpiter
fuera la deidad suprema en la mente de los hombres. Es Júpiter, y por eso mataron a muchos cristianos. Satanás ejerce un poder temporal en la tierra y lo hace con su propia simiente espiritual. Eso lo estudiamos, ¿se acuerdan? Que son las personas a quienes Cristo llama serpientes, víboras, hijos del Satanás, y a quienes Pablo los llama hijos de desobediencia y objetos de ira. Entonces, así como el Dios es el Padre de los justos, quienes son vivificados juntamente con Cristo por su obediencia, aquí Satanás es el padre de los injustos, quienes han muerto en sus delitos y pecados y condenados juntamente con él por desobediencia. Leamos lo que dice Efesios 2, del 1 al 3. Alguien que nos lea Efesios 2, del 1 al 3. Porque Pablo lo empieza a decir en esa carta. Efesios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, nosotros estuvimos ahí, yo estuve ahí. Yo no sé si usted lo piensa, pero yo estuve ahí. Ahora, cuando dice el calificativo del príncipe de poder del aire, algunos lo han interpretado en el sentido de que Satanás controla literalmente esta atmósfera gaseosa pues, que rodea el planeta, ¿sí? A través de la que transitan libremente sus fuerzas demoníacas, pero ese concepto además de arcaico no tiene sentido, ¿sí? No es eso, ¿sí? No estamos más sujetos al poder de Satanás cuando nos vamos en un avión que el que estamos en el océano, que estamos en la tierra. ¿Sí? Cuando se lee en el contexto del primer siglo, es evidente que Pablo se refiere a la atmósfera espiritual de la época, que como hemos visto estaba saturada de esa abundante idolatría de los griegos y los romanos. El poder del aire es la influencia satánica que invadió todos los estratos de la sociedad precristiana, como si fuera una niebla en ese tiempo. Imagínensela así, no es que lo hubiera. Esa era la influencia de Satanás. Por eso llega Cristo. Eso estaba anticipando la venida de Cristo. Satanás se aseguró de que las mentes de los hombres estuvieran completamente cegadas antes de que Jesús de Nazaret naciera en el mundo. Y él compró esa simiente, su progenie espiritual. Y con esa progenie él va a ser condenado mutuamente, ¿sí? Él no tiene autoridad para anular el libre albedrío del ser humano, ni intervenir directamente en los humanos. Solo Dios se lo puede permitir, ¿sí? Sin embargo, mientras los hombres estén enamorados del pecado, amen la oscuridad, al diablo no le van a faltar apoderados humanos a través de los cuales pueden manipular el curso del mundo. En resumen, los seres humanos nunca se han beneficiado del gobierno benevolente de un ángel, ni han sufrido la tiranía de un demonio ahí. Los hombres somos los únicos responsables de los reinados de terror que ha habido en la tierra, controlados por Satanás. Y aunque Satanás esté detrás de cualquier maniobra, a los hijos de Adán se nos dio el mandato de gobernar la tierra, ¿sí? Y yo quiero que veamos esto bajo la óptica bíblica. No se me distraigan, no cojan otras cosas que no sean sus Biblias, por favor, ¿sí? Vamos a ver cómo esto de Satanás, como el Dios de este siglo, por qué se llama el Dios de este siglo y cómo controla este mundo, y ver cómo es que se da esto para entender la importancia de este tema de la guerra espiritual. Acompáñenme a leer Deuteronomio 32:17. Váyanse a Deuteronomio 32:17. ¿Sí? Es del quinto libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio 32, lo voy a leer yo. Dice que el pueblo hebreo ofrecía sacrificios a los demonios y no a Dios. ¿Sí ven? Y luego añade, a los dioses que no había conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. ¿Sí? ¿Oyeron eso? O sea, cuando ellos ofrecían estos sacrificios, ellos no pensaban que se lo estaban ofreciendo a un demonio. Ellos pensaban que se lo estaban ofreciendo a un Dios que estaba representado por una estatua, por una imagen, por un cuadro, ¿sí? Por un monumento. No, todavía pasa eso. ¿Sí? Y la palabra aquí nos está enseñando, nos está diciendo que ellos iban a ese altar y le ofrecían sacrificios
Pero Dios quiere que entiendan y quiere que entendamos nosotros hoy, ¿sí? Que detrás de todas estas estatuas, detrás de todos estos dioses, estos ídolos, lo que hay son demonios. Detrás de toda aparición, detrás de toda estatua, detrás de todo Dios a que usted ofrezca sacrificio, que no sea el Dios que nos está pidiendo en el segundo mandamiento, no se hagan imágenes, porque Él nos cuida por eso. Parte de la seguridad con Dios es que Él nos guarda y dice, no se hagan imágenes, porque pueden ser engañados. ¿Y qué pasa con las vírgenes? ¿Qué hay detrás de la Virgen? ¿De acuerdo con esto? Demonios, Tere. Todo eso, aquí lo está diciendo. Mire lo que dice, ofrecían sacrificios a demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Pero usted no le vaya a decir eso a un católico porque la su oferta. Pero es que yo pienso que de pronto es a la imagen, no se le está diciendo demonio a la Virgen, ¿sí? No es a la Virgen, porque a la Virgen los cristianos la reconocemos y la respetamos como esa mujer única, pero al fin y al cabo mujer, ¿sí? Como nosotras, el único que no tuvo pecado fue Jesús, pero ella fue una mujer especial, ¿sí? Reconocida y escogida por Dios para ser la madre, para llevar a Jesús en su vientre, ¿sí? Pero de ahí en adelante, toda imagen que se levantó con la figura de ella, es a eso a lo que la palabra se está refiriendo. Detrás de toda imagen, Lo que hay son demonios. Braga, la Virgen, El Buda, el Dalai Lama, sí, Zeus, Júpiter. de toda cualquier tipo de religión, detrás de toda imagen, hay demonios. Eso es lo que dice la Biblia. Se lo acabo de decir, de leer en la Biblia. Entonces, toda imagen, todo ídolo, todo Dios que no es el Dios de la Biblia, la palabra le llama demonio. Así es como se da. Porque entonces miren cómo dura Satanás. Estas religiones idolátricas, nosotros no idolatramos, son idolátricas, a las que ellos se sometían, se trataba era de control, de mantener el control sobre ellos. Así se controla toda una población, así se controla una nación o todo un continente, a través de religiones idolátricas. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 106 del 35 al 38? Alguien que nos lea Salmo 106 del 35 al 38. 106, 35 a 38. Dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron Hasta el 38. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la Ahí, está ahí. O sea, ofrecieron sacrificios a sus ídolos y luego dice que son los demonios. Vuelve a decir lo mismo. ¿Sí? De manera que cuando el pueblo hebreo, el pueblo que conocía al único Dios, compró la idea de dioses y a esos dioses sacrificaron sus propios hijos, es algo similar porque no se trata solamente, no nos vamos a la iglesia católica, ¿sí? Porque es todo, o sea, es como el sacrificio de los niños no nacidos en nuestro tiempo, a través del aborto, ¿sí? O los niños que roban para... El sacrificio del aborto, Olguita, lo que pasa es que hoy no lo están sacrificando a un Dios como en la antigüedad, pero se lo están sacrificando a sus ídolos. ¿A cuál ídolo? A los ídolos, a los dioses actuales, al Dios del éxito, al Dios de mi carrera, al Dios de mi vida personal, al Dios de mi cuerpo, yo soy dueña. Esos son los ídolos. Vean, ese Dios, vean. A ese Dios, a eso le están sacrificando sus hijos. Igual que como le está explicando ahí la Biblia, ¿sí? Pero lo que llama la atención aquí es que Dios quiere que entendamos que estas religiones de idolatría, detrás de las cuales el mundo se ha ido y que son muchas, lo que tiene detrás que son demonios. Y eso controla al mundo. Ese es el control, esa es la guerra espiritual. De allí surge incluso, ¿sabe qué? La santería. Que prolifera tanto en nuestros países. Por ahí vimos a nuestro presidente haciendo sus cosas, ¿sí? Y a la que se prestan todos estos gobernantes. Eso está desde Estados Unidos hasta Chile. Si usted oye la canción, a mi esposa, a mí nos encantaba mucho bailarla.
O sea que dice, cua, babalú, valle, cua. Ya. ¿Sí? Todo, si usted lee esa canción, es una canción de canto a los ídolos que traían estos negros de África, y entonces la iglesia católica decía, Babalú es San Antonio. Entonces decía, Babalú, valle, San Antonio bendito, y empieza a cantarla porque lo mezcla, porque de eso se trata la idolatría, para tener control sobre la humanidad. La santería sale de allí. Y bueno, pues esto es lo que les traje de último, es una introducción nomás a un tema que tenemos que estudiar en consecuencia con lo que hasta ahora hemos visto de la caída, que es la guerra espiritual. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te agradecemos nuevamente, Señor. Nuevamente te agradecemos por darnos este breve vistazo, Señor, a este capítulo crítico de Génesis 3, que nos muestra tu misericordia, tu amor, tu corazón bondadoso y tu obra salvadora. Gracias, Padre, por mostrarnos a Cristo ahí. Incluso aquí en Génesis 3, porque Él es el que nos dio vida y el que dio su vida para que tuviéramos cubierta nuestra culpa y nos cubrió y nos vistió y vistió nuestra vergüenza. Gracias, Dios, porque Cristo es el que proporcionó esa expiación adecuada para que podamos estar ahora seguros para siempre, tanto del infierno como de vivir una vida miserable y vivir en la esperanza de ese paraíso terrenal. Gracias, Señor, por este vistazo, aunque tan corto, por tu palabra. Como siempre, Señor, lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Espíritu Santo, también, Señor, muchísimas gracias a nuestro Señor, y queremos pedirte, Espíritu Santo, que seas tú trayendo revelación, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos, Señor, porque este último tema que le pusiste en el corazón del Maestro no es un tema al azar, Señor. Que seas tú mostrándonos, Señor, cuáles son los ídolos que hay en nuestra vida. Que seas tu Espíritu Santo revelándonos, Señor, dándonos el discernimiento y el entendimiento. ¿Cuáles son esos ídolos que se nos han vuelto paisajes y que los hemos asumido como parte de nuestra vida? Te pedimos, Señor, que nos ayudes a desprendernos y a despojarnos, Señor, de toda idolatría, Señor. Queremos realmente vivir una vida de santidad. Queremos vivir una vida, Señor, como te agrada a ti, con nuestros ojos puestos en ti. Enséñanos, Señor. Muéstranos, Señor, cómo hacerlo. Ayúdanos a ser esos hombres y esas mujeres, Señor, que tú quieres que seamos, Señor. Hoy te pedimos perdón por toda idolatría, Señor. Hoy te pedimos perdón por todo lo que ponemos primero, por todo lo que ponemos por encima de ti, Señor, porque eso es realmente la idolatría. Todo lo que nos hace ver primero hacia otras cosas antes que a ti, eso es idolatría. Todo lo que ocupa en la prioridad y el primer lugar en nuestra vida antes que tú, eso es idolatría, Señor. Y hoy te pedimos perdón por eso. Perdónanos. Si no sabíamos, hoy entendimos que eso es idolatría. Perdónanos. Enséñanos a caminar una vida, Señor, en adoración, en obediencia a ti, Señor. Enséñanos a vivir en fe. Enséñanos a vivir, Señor, de la manera como a ti te agrada. Que podamos ser luz, Señor, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros amigos, para toda persona donde tú nos coloques, Señor. Que sea la luz verdadera la que ilumine y la que nos permita, Señor, traer a más personas a ti. Gracias, Padre, por tu amor. Esto es de día a día, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que ilumines, Señor, nuestra vida, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos caminar y vivir una vida como a ti te agrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Paul Andrés González.